Un análisis antropológico de la guerra por el doctor Branislaw Malinowski de The American Journal of Sociology, traducido del inglés por Oscar T. Richter. Resumen: lleva a confusiones el considerar los actos individuales de violencia de las luchas primitivas como antecedentes generales de la guerra moderna, y es falsa la creencia de que la guerra sea un resultado necesario de la naturaleza biológica del hombre. En las sociedades humanas, el impulso de la cólera se transforma por lo común en actitudes hostiles o en actos de violencia determinados culturalmente. Dentro de una institución, los conflictos se someten a las normas de la conducta, a las técnicas, la ética y la ley. La guerra es productiva culturalmente cuando crea una institución nueva o un Estado-nación. El motivo económico no se representa en la guerra hasta que se ha desarrollado un cuerpo de riqueza transportable, hasta que los alimentos han podido conservarse y transportarse, y hasta que las artes productivas hayan adelantado de tal manera que un solo hombre pueda producir más de lo que consume. El efecto cultural más importante de la conquista es un enriquecimiento en la vida nacional mediante una división de funciones entre los conquistadores y los conquistados, a través del desarrollo de nuevas instituciones en las que los conquistadores proporcionan el elemento político y los conquistados la eficiencia económica. El totalitarismo, por destruir los recursos de la cultura y su estructura, es incompatible con la constitución de las sociedades humanas para el negocio normal de producir, mantener y transmitir la riqueza. La solidaridad, la razón y la conciencia son los valores y los indicios reales de la civilización. La guerra a través de las edades. En todo simposio de las ciencias sociales sobre la guerra tiene derecho a figurar la antropología, que es sobre todo un estudio del género humano. Es obvio que el antropólogo no debe aparecer simplemente como un heraldo que anuncia el advenimiento de la guerra en la perspectiva de la evolución humana, y muchísimo menos como el payaso de la ciencia social, alegrando el simposio con anécdotas de canibalismo, de la caza de cabezas, de los ritos mágicos prepósteros o de las danzas guerreras. La antropología ha hecho más daño que bien al introducir la confusión con mensajes optimistas del pasado primitivo, pintando a los ancestros de la humanidad viviendo en una edad de oro de perpetua paz. Y aún es más confusa la enseñanza de aquellos que sostienen que la guerra es una herencia esencial del hombre, un destino psicológico o biológico del que nunca se podrá libertar. Existe, sin embargo, un legítimo papel para el antropólogo, estudiando las sociedades humanas
sobre la amplia base de la perspectiva del tiempo y de la distribución especial. Estará capacitado para decirnos lo que es realmente la guerra. Si la guerra es un fenómeno cultural que se encuentra al principio de la evolución, ¿cuáles son sus causas determinantes y sus efectos? ¿Cuál es su creación y qué es lo que destruye? ¿Y qué es lo que destruye? Cuestiones. 1. La idea del pacifismo primitivo del hombre está asociada con el hombre de Grafton, Eliot, Smith, W. J. Perry, de Frank W. Smith y otros miembros del Colegio de Viena. Los estudios de R. Holstein, Van der Beek y J. C. Wheeler nos muestran que los salvajes más inferiores no vivían en un estado de guerra perpetuo, lo cual es sustancialmente correcto. Sin embargo, no justifica generalizaciones como las de Eliot Smith cuando dice: el hombre natural es bueno en el fondo, honesto y considerado, casto y pacífico. La idea de que la guerra ha sido y es y será el destino del género humano ha sido elaborada por S.R. Steinmetz y sostenida por autoridades antropológicas como Sir Arthur Keith y el profesor Ralph Linton. Ha sido aceptada en parte por el doctor J. Shotwell y el profesor Quincy Wright, entre otros líderes de la ciencia social. Una presentación clara y esencialmente correcta del comienzo de la guerra y de sus determinantes reales se encuentra en el artículo titulado Guerra en la Encyclopedia of the Social Sciences, escrita por el profesor Alvin Johnson. Un análisis antropológico. Esta que pertenecen a la ciencia del hombre, las formas, los factores y las fuerzas que definen y determinan la guerra deberán, por tanto, analizarse dentro de una teoría correcta antropológica de la guerra. Todos estos problemas tienen un sostén teórico y práctico. Como miembro de un simposio de la guerra, inspirado en el interés pragmático y filosófico, el antropólogo deberá conocer todas las circunstancias actuales de la guerra y los problemas prácticos que se originan de nuestra crisis temporánea. No hay tiempo que desperdiciar en averiguar por qué arde Roma, o mejor dicho, por qué Roma ayuda a Berlín a incendiar el mundo. Dictado por el sentido común indispensable para el buen estadista, basado en la reflexión abstracta y filosófica, persistiendo por encima de los gritos de batalla y de los ejércitos atrincherados y de los proyectos de la diplomacia, el problema principal del día es simple y vital. ¿Debemos abolir la guerra o debemos someternos a ella por elección o por necesidad? Es de desearse una paz permanente y es posible esta última, y de ser posible, ¿cómo la haremos propiciatoria? Seguramente que habrá que pagar un precio muy alto por cualquier cambio fundamental en la constitución del género humano. Claro está que es este caso el precio
sería el de la rendición de la soberanía del Estado y la subordinación de todas las unidades políticas a un control mundial. Si este sacrificio es mayor o menor dentro de los términos de progreso, cultura y personalidad que los desastres producidos por la guerra, eso ya es otro problema cuya solución deberá fundamentarse en argumentos antropológicos. Creo que la tarea de evaluar la guerra en términos de análisis cultural es hoy el principal deber de la teoría de la civilización. En los países democráticos debe liberarse a la opinión pública del prejuicio y purificarla en lo que se refiere al conocimiento sano. Los estados totalitarios están empleando mucha energía y previsión y haciendo obra constructiva en la tarea de imbuir sus doctrinas en las mentes de sus gentes, hasta como la que gastan en construir armamentos. A menos que nosotros nos unamos ética y científicamente en la tarea contraria, no estaremos en condiciones de oponernos a ellos. Al mismo tiempo, la comprensión cultural completa de la guerra en sus relaciones con la nacionalidad y el Estado, en sus movimientos y efectos, en el precio pagado y en las ventajas obtenidas, es también necesaria para el problema de proporcionar instrumentos a cualquier cambio fundamental. El problema de lo que es la guerra como fenómeno cultural cae naturalmente dentro de las ramas constitutivas de las determinantes biológicas de la guerra, de sus efectos políticos y de su constructividad cultural. En la siguiente discusión de las pugnas y la agresión, vamos a ver que hasta las luchas preorganizadas no son una simple reacción de la violencia producida por el impulso de la cólera. La primera distinción que emerge de nuestro análisis es entre las luchas colectivas organizadas contra actos de violencia espontáneos, esporádicos e individuales, que son los antecedentes del homicidio, el asesinato y el desorden cívico, pero no de la guerra. Demostraremos entonces que las luchas organizadas tienen que ser discutidas del todo con relación a su fondo político. Las luchas dentro de una comunidad llenan una función enteramente diferente de la que los combates o batallas intertribales. Y aún entre estas últimas, sin embargo, tendremos que distinguir entre las guerras culturalmente efectivas y las operaciones militares que no dejan una huella permanente en términos de difusión, de evolución o de cualquier efecto posterior, histórico y perdurable. De todo esto tiene que surgir el concepto de la guerra como una disputa armada entre dos unidades políticas independientes por medio de una fuerza militar organizada en la consecución de una política tribal o nacional. Y esta, como una definición mínima de la guerra, ya veremos lo fútil y confusa que es en relación con las quimeras, los gritos y las luchas primitivas como antecedentes genuinos de nuestra presente catástrofe mundial. La guerra y la naturaleza humana. Tenemos entonces primero que enfrentarnos con el caso de la agresividad
como conducta instintiva, en otras palabras, de la determinación de la guerra por motivos intrínsecamente biológicos. Las expresiones de la guerra es tan antigua como el hombre. La guerra es inherentemente a la naturaleza humana. La guerra está determinada biológicamente, o carecen de sentido o nos quieren significar que la humanidad tiene que producir guerras. Lo mismo que todos los hombres tienen que respirar, que dormir, que procrear, que comer, que caminar, que evacuar donde quiera que vivan y cualquiera que sea su civilización. Muchos escolares saben esto y muchos antropólogos ignoran justamente los hechos que acabamos de mencionar. El estudio del hombre ha eludido ciertamente lo concerniente a las relaciones de la cultura y los fundamentos biológicos de la naturaleza humana. Digamos simple y sencillamente que el determinismo biológico quiere decir que en ninguna civilización puede sobrevivir el organismo individual y continuar una comunidad sin una incorporación integral dentro de la cultura de aquellas funciones corporales como la respiración, el sueño, el descanso, las excreciones y la reproducción. Esto parece tan obvio que ha sido pasado por alto constantemente o bien omitido intencionalmente en el análisis cultural de la conducta humana. Sin embargo, desde el momento en que las actividades biológicas son determinantes en cierto sentido de la cultura y desde que recíprocamente toda la cultura refina, dirige y transmuta muchas de estas actividades biológicas, la interrelación e interdependencia actual no puede ser olvidada por la teoría antropológica. Tendremos que definir brevemente en qué sentido ciertas fases de la conducta humana son invariantes biológicas y entonces aplicar nuestro análisis a la agresión y a la pugna. Todo organismo humano experimenta a intervalos el impulso de hambre. Esto lo lleva a buscar alimento y enseguida a tomarlo, que es el acto de comer y cuya satisfacción produce la saciedad. La fatiga exige descanso, la acumulación de la misma, sueño, seguidos ambos por un nuevo estado del organismo que el fisiólogo puede definir dentro de términos de las condiciones de los tejidos. El impulso sexual, más esporádico en su incidencia y rodeado por determinantes culturales más elaboradas y circunstanciales del cotejo, de los tabús sexuales y de las normas legales, lleva no obstante a una definida función de ayuntamiento, la conyugal, que a su vez es seguida por un estado temporal de quietud en lo que a este impulso se refiere. Esta función puede dar comienzo a una nueva serie de eventos biológicos: la concepción, la preñez y el nacimiento del niño, que deberían ocurrir regularmente en toda la comunidad si ha de sobrevivir y continuar su cultura. En todos estos hechos sencillos y obvios existen unos cuantos principios teóricos de gran importancia. La cultura en sus inmuebles
La cultura en sus inmuebles variantes. La frase entre comillas ha sido tomada de la literatura científica actual referente a la guerra, los problemas teóricos de las necesidades básicas humanas y su satisfacción dentro de una cultura. Así han sido tratados en mi artículo titulado Culture en la Enciclopedia de las Ciencias Sociales y en un ensayo sobre el grupo y los individuos en Functional Analysis, publicado en el Journal mayo 1939. La cultura en sus innumerables variedades define las circunstancias dentro de las cuales un impulso puede satisfacerse y puede en algunos casos modelar el impulso y transformarlo en un valor social. La abstinencia y las sujeciones prolongadas pueden modificar ligeramente las funciones del organismo en lo que al sexo y al hombre se refiere. Las vigilias y los largos periodos de intensa actividad pueden determinar el descanso y el sueño no solamente por reglas orgánicas, sino también culturales. Hasta las actividades fisiológicas más regulares y aparentemente más puras, como la de la respiración, están eslabonadas con las determinantes culturales, en parte en la habitación y en los dormitorios, que condicionan un tanto la cantidad de oxígeno disponible y tasan el aliento en el acto de la respiración. Identificadas con la vida misma, han sido el prototipo de toda una serie de prácticas y de creencias relacionadas con el animismo. Lo que, sin embargo, nunca podrá hacerse en ninguna cultura es la completa eliminación de cualquiera de estas funciones vitales impuestas a todas las culturas por la naturaleza humana. Podemos condensar nuestro argumento en la forma de un simple diagrama: impulso, reacción corporal, satisfacción. Podemos decir que la menos variable de estas tres fases en lo que se refiere a las influencias culturales es la del centro. La respiración, la alimentación, el acto de ayuntamiento y el proceso del sueño son fenómenos que tienen que describirse dentro de los términos de la anatomía, la fisiología y la bioquímica y la física. El segundo punto de importancia es el de los dos eslabones entre el impulso y la reacción corporal, y entre este y la satisfacción son realidades fisiológicas y psicológicas bien definidas como la misma reacción corporal. En otras palabras, toda cultura tiene que incorporarse integralmente a la serie completa de funciones vitales de las tres fases, porque cada una de estas funciones vitales tripartitas son indispensables para la vivencia del organismo, y en el caso de la conjugación sexual y de la preñez, para la conservación de la comunidad. Sin embargo, por complicadas y substanciales que sean las respuestas culturales a las necesidades básicas del hombre, por ejemplo, el cortejo, el matrimonio y la familia,
en relación con el sexo, los arreglos económicos domésticos, las actividades productoras de alimentos y el comisariado tribal o nacional en respuesta al hambre son determinadas en cierto modo biológicamente, ya que tiene que incorporarse íntegramente a la cultura, la serie vital con sus tres fases y los eslabones que las unen intactos y completos. Podemos considerar la pugna y la agresividad y todas las demás reacciones hostiles, el odio y la violencia, como comparables a cualquier. Podemos considerar la pugna y la agresividad y todas las demás reacciones hostiles, el odio y la violencia como comparables a cualquier serie vital que acabamos de discutir. La contestación deberá ser enfáticamente negativa. No es que el impulso de la agresión, de la violencia y de la destrucción estén ausentes de todo grupo o de la vida de cualquier ser humano. Si la actividad de la respiración es interrumpida accidentalmente o por un acto deliberado de otro individuo, la reacción inmediata contra él será la de una violenta lucha para remover el obstáculo o para vencer el acto humano de la agresión. Con puntapiés, a mordidas o empujones empieza inmediatamente un combate que tiene que terminar con la destrucción del organismo, sofocado o con la remoción del obstáculo. Arrebátesele la comida al niño hambriento, al perro o al mono, y provocará a usted inmediatamente fuertes reacciones hostiles. Cualquier intromisión en el curso progresivo de los preliminares sexuales, más aún cualquier interrupción del acto fisiológico, lleva tanto en el hombre como en el animal a un violento acceso de ira. Este último punto, sin embargo, nos lleva directamente al reconocimiento de que el impulso de la cólera, las hostilidades de los celos, la violencia emocional de la posesión sexual y del honor lastimado son productores de hostilidad y de pleitos, directamente o con retardo, como lo es el impulso biológico cuando se difiere la satisfacción inmediata. Podríamos sumar estos resultados con decir que el impulso que controla la agresión no es primario, sino derivado. Es contingente a las circunstancias en las que se ha sido contenido un definido impulso biológico primario. Se produce también en una gran variedad de los modos orgánicos determinados por factores puramente culturales como la propiedad económica, la ambición, los valores religiosos, los privilegios de los rangos, los sentimientos personales de arraigo, dependencia y autoridad. Por tanto, el hablar del impulso de la pugna como determinado biológicamente no es correcto. Todo esto se aclara cuando
reconocemos, mirando el diagrama anterior, que la esencia de un impulso es la de producir una clara y definida reacción corporal que a su vez produce la satisfacción del impulso. En las sociedades humanas, por el contrario, encontramos que el impulso de la ira se transforma en casi todos los casos en estados crónicos de la mente y del organismo humanos, de odio, de venganza y actitudes permanentes de hostilidad, que semejantes sentimientos definidos culturalmente pueden y llevan a cometer actos de violencia. Quiere decir simplemente que dichos actos son determinados culturalmente y no biológicamente. En verdad, cuando contemplamos los casos actuales de acción violenta, individual u organizado, colectivamente, encontramos que la mayoría de ellos son el resultado de imperativos puramente convencionales, tradicionales e ideológicos que no tienen nada que ver con un estado mental determinado orgánicamente. Es interesante saber que cuando se definen el determinismo biológico o psicológico de la agresividad como algo inherente a la naturaleza animal del hombre, son fáciles de encontrar los ejemplos de conducta prehumana. Y es fácil demostrar que los perros, los monos, los cinocéfalos y hasta los pájaros luchan por las hembras, por los alimentos o por derechos especiales o territoriales. El estudio de los niños no maduros en las tribus primitivas o en nuestros propios planteles de crianzas pone al descubierto que el argumento de la violencia es usado con mucha frecuencia, por lo que tiene que haber una constante vigilancia. Esto verdaderamente podría surgir a cualquier observador componente que la eliminación de la violencia y la agresión y no el fomentarlas es la esencia de cualquier proceso educacional. Cuando nos enfrentamos con la cuestión de dónde, cómo y bajo qué circunstancias actúa la agresión puramente fisiológica entre gente adulta, llegamos nuevamente a un resultado interesante. Suelen ocurrir casos en que gente normal y sana ataque, hiera o mate a otra persona bajo el influjo de la cólera. Pero son extremadamente raros. Pensamos en nuestra sociedad. Se podrá aducir un número indefinido de casos tomados de un manicomio. Se puede demostrar también que en situaciones muy especiales como las de las prisiones o las de los campos de concentración o en los grupos cogidos por un naufragio o cualquier otro incidente, la agresión es muy frecuente. Catástrofes como la de un incendio en un teatro o el hundimiento de un barco tienen algunas veces el efecto, aunque no siempre, de producir luchas por la vida en que la gente se rompe los huesos y se pisotea hasta matarse.
en los actos de violencia determinados por el pánico y el miedo, y en todos los récords criminales primitivos o civilizados, existen casos de homicidio y golpes que ocurren durante los accesos de cólera y de odio o en el paroxismo de los celos. Vemos pues que la agresividad dentro del marco cultural de un grupo adulto tiene lugar en los casos de pánico, de locura o en los momentos artificiales propios, y en los que, por ser tipo de conducta antisocial y anticultural, son calificados como crímenes. Son siempre parte y producto de la bancarrota de la personalidad o de la cultura, pero no es el caso de una serie vital que tenga que ser incorporada en toda cultura. Más aún, dado que es el tipo de una serie de impulsos que amenazan constantemente el curso normal y de la conducta cultural, y tendrá que ser eliminada. Influencia de la cultura sobre la agresión. Otro punto interesante en el estudio de la agresión es el de cómo la caridad empieza en el hogar. Pensemos en los ejemplos que hemos dado. Todos ellos implican un contacto directo y después la explosión de la cólera por motivos inmediatos, y en donde ocurre una divergencia de intereses entre los locos. La divergencia es producto de la imaginación. Efectivamente, mientras más pequeño es el grupo ocupado en un trabajo de cooperación y unido por algún interés común, viviendo juntos día con día, por lo que se les facilita el irritarse mutuamente y montar en cólera. Freud y sus discípulos han demostrado fuera de dudas y cavilaciones que dentro del grupo más pequeño de cooperación humana, la familia, se presentan con frecuencia los disgustos, los odios y los impulsos asesinos y destructores. Los celos sexuales dentro del hogar, pleitos por los alimentos, por los servicios u otros intereses económicos ocurren en todos los lugares primitivos o civilizados. Yo mismo he visto a los aborígenes australianos, papuanos y melanesios, bantús africanos e indios mexicanos enojarse y hasta encolerizarse en ocasiones de estar trabajando juntos, celebrando fiestas o discutiendo algunos planes o asuntos de su vida cotidiana. Sin embargo, el hecho de la violencia corporal es tan raro que viene a carecer de importancia para la estadística. Veremos brevemente por qué es esto así. Los que sostienen la agresividad natural como causa permanente de la guerra tendrán que probar que esta agresividad obra más entre extranjeros que entre miembros de un mismo grupo. Los hechos tomados de la evidencia etnográfica nos dan una respuesta enteramente diferente. Los extranjeros de otras tribus están sobre todo eliminados de cualquier contacto con los otros. Así, los Vedas de Ceilán tienen hechos
arreglos por medio de los cuales pueden hacer transacciones e intercambio de mercancías y evitar mensajes simbólicos o Así, los Vedas de Ceilán tienen hechos arreglos por medio de los cuales pueden hacer transacciones e intercambio de mercancías y enviar mensajes simbólicos a sus vecinos, los tamiles y singaleses, sin llegar nunca a estar frente a ellos. Los aborígenes australianos cuentan con un elaborado sistema de aislamiento intertribal. Lo mismo sucede con los grupos primitivos como los punans de Borneo y los finlandeses y los pigmeos del África y de la Malasia. Además del aislamiento, encontramos también formas claras y legalizadas de contacto entre las tribus. En Australia y en Nueva Guinea, en todo el Pacífico y en el África, podemos encontrar sistemas de leyes intertribales que permiten a un grupo visitar a otro, comerciar entre ellos y colaborar en una empresa. En algunas regiones, una intrusión de parte de un extranjero contra las reglas de la ley intertribal y rompiendo la línea divisoria era peligrosa para el intruso. Podían matarlo o esclavizarlo y algunas veces servir de pieza de resistencia en un banquete de caníbales. En otras palabras, la ejecución del delincuente la determinaba la ley tribal por el valor de su cuerpo para la cocina de la tribu o de su cabeza para la colección de un especialista cazador de cabezas. Es obvio que la conducta del asesino y de la víctima en tales casos no tiene nada que ver con la psicología de la cólera, de la pugnacidad o de la agresividad fisiológica. Tenemos que concluir que, al contrario de la orientación de la teoría que prevalece, la agresión como materia de la conducta no se presenta en el contacto con extranjeros de la tribu, sino dentro de la misma y entre los grupos cooperativos, sus componentes. Acabamos de ver que la agresión es un producto que acompaña a la cooperación. Esta última organiza a los seres humanos en un sistema de actividades coordinadas. Un sistema de estos o institución, como también la podemos llamar, lo es la familia. Un pequeño grupo de gentes que que quedan unidas bajo el contrato del matrimonio. Se dedican a la producción y a la educación de los hijos. Obedecen un sistema de normas dictadas por la costumbre, operando un conjunto de economía doméstica, es decir, formando una porción del medio con el aparato, los implementos y los bienes de consumo. El clan y el grupo local, los agricultores y los industriales, los dirigentes y las sociedades secretas son todos y cada uno sistemas de actividades coordinadas, organizadas en forma institucional. Tratemos de comprender ahora el lugar que ocupa la agresividad dentro de una institución. No cabe duda que
dentro de estas formas cooperativas de la organización humana, reducidas y condensadas espacialmente, la agresividad genuina se presentará con mayor frecuencia y universalidad que en cualquier otra parte. Los impulsos de pegarle a la mujer o al marido y a los hijos son personalmente conocidos de todo el mundo y etnográficamente universales. Ni los que están asociados o que trabajan juntos se libran de la tentación de cogerse por el cuello, ya sean primitivos o civilizados. Sin embargo, la esencia de una institución es la de que está construida sobre una carta de reglas fundamentales que definen claramente los hechos, las prerrogativas y los deberes de todos los asociados. Un conjunto de normas menores y más detalladas de la costumbre, de la técnica y de la ética regulan las funciones respectivas en lo que se refiere al tipo, la cantidad y la ejecución de cada actividad diferencial. Esto no significa que la gente no tenga disputas y pleitos sobre si la ejecución y las prerrogativas no han sido infringidas. Quiere decir, antes que nada, que semejantes disputas están dentro del dominio del discurso legal o casi legal. Y quiere decir también que la disputa puede arreglarse por la decisión de la autoridad en lugar del arbitrio de la fuerza. Aquí llegamos al hecho de que la carta, la ley fundamental ordinaria, define siempre la división de autoridad en cada institución. Define también el uso de la fuerza y de la violencia, cuya regulación es en verdad la esencia de lo que llamamos organización social de un grupo institucionalizado. La familia patriarcal le da al padre el derecho de gobernar, aún haciendo uso de los implementos de la violencia. Bajo el matriarcado, el padre tiene que someterse en gran parte a las decisiones e influencias de la familia de su mujer, particularmente del hermano de ella. Dentro de la institución del clan, las disputas y las disensiones están estrictamente proscritas porque el clan en muchas culturas actúa como unidad de solidaridad legal. Sin embargo, el mito de la perfecta armonía de todos los hombres del clan ha tenido que disiparse. No obstante, las disputas dentro del clan son eliminadas rápida y efectivamente por la autoridad centralizada, definida y organizada de que están investidos los líderes y los patriarcas. El grupo local no solamente tiene el derecho de coordinar las actividades y los intereses económicos de las familias y de las clases, sino que cuenta también con los medios para reforzar sus decisiones cuando se ha hecho uso de la violencia o hay que prevenirla. La tribu, como el grupo de coordinación más grande, tiene también
su carta legal y cuenta a menudo con algunos medios de ejecución para hacer valer sus decisiones sobre las disputas, los pleitos y los odios dentro del grupo. Es característico una vez más que la mayoría de los pleitos en las estructuras primitivas ocurren entre las unidades más pequeñas del mismo grupo cultural. Los miembros de dos familias, de dos clanes o de dos grupos locales pueden llegar a las manos. Tenemos ejemplos de esa clase de Tenemos ejemplos de esta clase entre los Vedas, los aborígenes australianos y otras tribus más primitivas. Estos pleitos intertribales son siempre el resultado de la infracción de la ley de la tribu. El miembro de un clan o de una familia es asesinado. Una mujer ha sido seducida o bien ha cometido un acto de adulterio. Muy rara vez comienza el pleito espontáneo e inmediatamente después de la violación, porque existen reglas de la ley tribal que definen la manera de cómo se ha de dirimir la disputa. El tipo de pleito entre las familias, clanes o grupos locales es convencional, determinado en todos los detalles por las creencias y los elementos de la cultura material y por convenios. La cultura colectiva en esos pleitos y que caracteriza el nivel primitivo de los salvajes es guiada y controlada en todos sus pasos por factores que pueden ser estudiados únicamente refiriéndonos a su organización social y sus leyes ordinarias y las ideas mitológicas, así como también al aparato material de una cultura primitiva. Cuando una fuerte rivalidad entre dos grupos y cuando ésta lleva a un estado general de la mente, generando explosiones frecuentes de cólera y sentimientos de odio sobre divergencias reales del interés, encontramos un arreglo en que los pleitos ocasionalmente no solamente son perimidos, sino organizados especialmente con el objeto de dar salida a los sentimientos hostiles y restablecer el orden después que se ha expresado libremente la manera de sentir. Esta clase de pleitos ocasionales toma a veces una forma pacífica muy pronunciada. Los cantos públicos insultantes con los que los esquimales arreglan sus diferencias y expresan sus odios, sus agravios o su hostilidad son ejemplos bien conocidos. En la Europa central, la costumbre de beber y pelear los domingos por la tarde llena la función de un intercambio regulado de insultos, fanfarronerías, algunas veces injuriosas, que dan lugar a incidentes en los que los resentimientos acumulados durante la semana buscan su desquite. Tenemos una buena descripción de estos pleitos reglamentados dentro del grupo de los Kiwai Papuans, entre los polinesios y entre los indios de la América del Sur. La evidencia antropológica correctamente interpretada nos muestra, por tanto,
que hay una completa separación entre el hecho psicológico de la pugnacidad y la determinación cultural de los odios y de los pleitos. La pugnacidad se puede transformar por medio de los factores culturales tales como la propaganda, el temor y la indoctrinación en canales de todas clases y aún hasta en los más improbables. Aquí haremos una pausa. Continuaremos con el párrafo encabezando: hemos visto el cambio en Francia. Pausamos.